¡Arturo! ¡Enciende la troca! ¡Apenas subamos a la caja le pisas!, gritó Daniel. Esa cosa seguía detrás nuestro. Podía escucharlo más cerca. Cuando llegamos a la puerta nos lanzamos sobre la caja y apenas subimos, Arturo pisó el acelerador a fondo. El motor rugió y salimos de ahí a toda velocidad. Una noche de hace muchos años, mi familia estaba durmiendo. Mi casa estaba en proceso de ampliación. Había un baño en el exterior, funcional con agua y drenaje. Estaba afuera porque era más fácil para la ampliación. Este se encontraba afuera pegado al muro que dividía mi casa de la calle. Me dieron ganas de ir al sanitario. Caminé a la puerta del frente y al abrir tuve la visión más aterradora. Una figura enorme estaba parada en la acera al costado de mi casa. Di 2 pasos dentro y me quedé inmóvil. No se había dado cuenta de mi presencia. Tenía mi casa a su lado derecho y estaba volteando a ver hacia la siguiente calle. Eso estaba parado justo donde estaba el baño. Lo aterrador de esto es que este ente tenía la misma altura que uno de los postes de electricidad y estaba viendo por encima de las casas de mis vecinos. Medía unos 8 metros de altura fácilmente. No pudo verme. Cuando salí del shock, mis ganas de ir al sanitario se fueron junto con mis ganas de dormir. Regresé a mi habitación y esperé ahí a que llegara la mañana. Era finales de los años 90. Durante esa época mi madre trabajaba el último turno en una conocida cadena de tiendas de autoservicio de la época. Ella era la encargada de llevar la contabilidad de la tienda. Era un trabajo nada sencillo, ya que los números de todas las cajas debían cuadrar al final del día, así que varias veces tuvo que salir más tarde que todos de ese último turno, hasta que todo estuviera en orden, hasta el último centavo contabilizado y cuadrado. Mientras que mi madre se encontraba trabajando en el turno de noche, mi padre, quien tenía su trabajo durante las mañanas, era quien cuidaba a mis 2 hermanos mayores, a mi hermana la más pequeña de 2 años y a mí. Cuando llegaba la hora en la que salía mi madre de su trabajo, mi padre se iba con mi hermana menor en brazos a encontrar a mi madre a la parada del camión, para que no regresara sola hasta nuestra casa. Mi hermano el mayor ya era lo suficientemente grande para cuidarnos mientras mis padres no estaban en ese pequeño lapso. Tenía en ese entonces 14 años. De igual forma, nosotras ya éramos lo suficientemente grandes para ser autosuficientes. Teníamos 8 y 6 años, mi hermana y yo. A diferencia de mi hermana más chica, no seríamos una responsabilidad tan mayor para un muchacho de 14 como si lo sería mi hermanita. Una de esas noches, mi madre acabó sus labores en la tienda y siempre tenía la costumbre de avisarle a mi padre que ya iba en camino para estar al pendiente del tiempo. Ella usaba uno de los teléfonos públicos que había dentro de la tienda para avisarle. Recordemos que era la época de los 90, la telefonía celular aún no era tan accesible como lo es hoy en día. Hizo su llamada de rutina y se encaminó a tomar el camión junto con sus compañeros. En casa, mi padre preparaba a mi hermana menor para llevársela con él e ir a recibir a mi madre cuando bajara del transporte. Salió de mi casa con mi hermana en brazos. Era una noche fresca de verano, el cielo despejado y todavía había un poco de movimiento en las calles. En esta ocasión mi madre no tuvo mayor contratiempo con el conteo final y salió en su horario normal de trabajo. Unos 10 minutos después, tras haber caminado varias cuadras de la colonia, finalmente llegó a la avenida donde iba a esperar el transporte. Normalmente cuando mi mamá salía a sus horas regulares, en la avenida siempre había gente esperando el camión, en ambos sentidos, tanto para los que se dirigían más al sur de la ciudad como los que se dirigían al norte por aquella transitada avenida Monterrey. Esta es la avenida Eugenio Garza Sada. Pero en esta ocasión, y para sorpresa de mi padre, no había nadie en las paradas. Tal vez fue la simple coincidencia de que los camiones pasaron justo antes de que él llegara a la avenida y cuando llegó todos acababan de abordar. Solo estaban los autos pasando rápido en ambos sentidos de la carretera, pero ninguna persona a la vista. Junto a aquella parada del transporte público se encuentra un puente peatonal que te lleva al otro lado. La avenida es una carretera de 3 carriles por lado, con su división en medio de ambos sentidos para evitar que los peatones crucen a nivel de calle. Es una avenida directa, sin semáforos ni altos, solo pasos a desnivel, por eso es muy peligroso cruzarla a nivel de calle. Mi padre se encaminó hacia el puente con mi hermana en brazos. Este puente era de aquellos bien pensados, hechos con rampas en lugar de escaleras, así que no tendría problema en cruzar la avenida con mi hermana en brazos.
Subió los 3 zigzags de la rampa y cuando ahora sí hubo llegado a la parte superior del puente, dejando atrás la rampa, pudo notar al otro lado, al final del puente, que estaba una persona. Esta persona estaba en la posición más rara y en el lugar menos indicado para estar. Se encontraba sobre el barandal de seguridad, en cuclillas, mirando a mi padre. La reacción de él fue nuevamente de sorpresa y después dijo: «¿Este loco? ¿Qué hace ahí en cuclillas? ¿Se puede caer? Parece que hace lo mismo que las palomas cuando están sobre los cables y nos llenan de sus gracias. Está de Aguilita haciendo del 2, ojalá no haya nadie abajo». Mi papá siempre ha sido bromista y esta ocasión no fue la excepción. Siempre nos sacaba una carcajada a mis hermanos y a mí con sus ocurrencias. Este comentario hizo que mi hermanita se riera despacio y volteara a ver aquella cosa. Cuando lo vio, rápidamente se volteó y se acurrucó aún más en el cuello de mi padre. Era evidente que esta visión la asustó. «No se asuste, mijita, ese güey no nos va a hacer nada. Le va a ir como la chingada si te asusta». Él reanudó su marcha, avanzó desde donde estaba parado y conforme iba avanzando podía sentir cómo el tiempo se hacía más lento. 1 minuto es lo que toma atravesar la parte superior de ese puente y él lo sintió como si fuera eterno, y la razón ya la sabemos. El tipo seguía ahí sobre el barandal, en cuclillas, como si fuera una gárgola, contemplando a mi padre, y mi padre le devolvía la mirada al mismo tiempo que caminaba. Lo miraba fijamente para estar listo en caso de que se le ocurriera avanzar hacia ellos. Al llegar a la mitad del puente se detuvo. Ya podía ver más claramente a aquel sujeto. Podía notarle unos ojos rojos y una gran altura aún estando en cuclillas. El puente peatonal, en la parte superior, es un pasillo de unos 2 metros de ancho y los tubos de seguridad que rodean todo el sitio por donde las personas pasan caminando tenían una altura de unos 3 metros. Era imposible que una persona, incluso de una altura poco común en México, de unos 2 metros, pudiera estar postrada como esa cosa. Tenía sus aterradoramente largos brazos extendidos sobre los tubos de la parte de arriba del puente, como si con estos se estuviera sosteniendo para no caer de espaldas al vacío. Mi papá se quedó ahí a mitad del puente, congelado. Sentía temblar a mi hermanita. Esto hizo que le brotara la valentía de un padre cuando sintió las lágrimas de su hija mojando su cuello. La mente de mi padre estaba inundándose de coraje hacia aquel ser por haber provocado que su pequeño estuviera en ese estado. Volteó a ver a su niña y le dijo despacio: «No tengas miedo, mijita, tu papi está aquí para protegerte. Esas cosas viven del miedo y por eso está ahí. Si no le demuestras miedo, no nos hará daño». Al escuchar estas palabras, dice mi padre que la niña se tranquilizó. Él volteó de nuevo hacia donde estaba esa cosa, pero ya no había nada. El paso hacia el barandal estaba libre. Reanudó su marcha rumbo al final del puente, bajó por la rampa y llegó a la parada del transporte. Ambos se sentaron en la banca a esperar a mi madre, quien llegó solo unos minutos después. Al llegar a la casa le platicó esta experiencia a mi mamá. Él le comentó que estaba a punto de regresarse con la niña a la casa. Lejos de tener miedo de aquella cosa, lo que sentía era coraje de ver así a su niña por culpa de aquella cosa. Le platicó lo que le dijo a la niña para calmarse y que después esa cosa se fue. Mi madre le dijo que hizo bien en tranquilizar a la niña de aquella manera, que no demostrar miedo. Eso fue lo que terminó de alejar a aquella cosa, el desinterés por no encontrarles miedo alguno. Qué bueno que no lo retaste o te dirigiste a ese ente de la manera que acostumbras a encarar a otras personas, porque de lo contrario tu experiencia con esa cosa hubiera sido muy diferente, poniendo en riesgo a la niña, le dijo mi madre. La siguiente historia ocurre unos años después del encuentro de mi padre con aquella entidad. Esa entidad enorme que parece que te mira fijamente con intenciones de que sucumbas al miedo que te provoca, que se coloca en cuclillas en el barandal de seguridad de aquel puente de la avenida Eugenio Garzazada del sur de Monterrey. Esta historia cualquiera pensaría que le ha pasado a mucha gente, por ocurrir en un lugar público bastante transitado, pero al parecer mi padre y mi hermana son los únicos que han experimentado tal situación. Si alguien conoce una historia similar de esta zona, agradeceré que me lo hagan saber. Pasaron varios años desde aquel encuentro sobrenatural. Mi hermana menor ya creció un poco más. Mi padre pudo hacerse de un coche para la familia, así que ya no usamos tan frecuentemente el transporte público como antes. Mi madre continuó con su empleo de contadora de aquella cadena de tiendas de autoservicio de la época, en el sur de la ciudad, cerca de donde vivimos.
Aún sigue ocurriendo que mi madre salga tarde en la noche de su trabajo debido a algún descuadre en las cifras finales de los cortes de cada día, pero ya no representa tanto riesgo el salir tarde en la noche a tomar el transporte público, ya que mi padre puede ir a recoger a mi madre hasta su lugar de trabajo en su auto. Esos días de caminar hacia la parada del transporte a esperar a mi madre han quedado atrás. El vecindario donde vivimos se encuentra a faldas del Cerro de la Silla, enigmática montaña de la ciudad. Para los que no lo sepan, se le llama Cerro de la Silla porque la cima tiene 3 picos que asemejan a una silla de montar. Cerca del vecindario también pasa un río el cual lleva algo de agua, por ende la zona alrededor es una zona bastante verde, con mucha vegetación y muchos árboles nativos como los sabinos, árboles que requieren mucha agua y por eso es común encontrarlos en los ríos del noreste mexicano. Estos árboles son muy grandes. Se tiene registro de un árbol llamado el Sabino Gordo de General Terán, municipio de Nuevo León, que mide 5.3 metros de diámetro y tiene una altura de 18 metros. Nuestra colonia tiene varias salidas para llegar a la avenida. Las que mi familia más usaba en ese entonces estaban cerradas por trabajos de reparación de drenaje y alumbrado. Así que durante unas semanas esos accesos estuvieron cerrados, forzándonos a tomar otras vías para salir del vecindario. Una de estas vías era una calle que estaba rodeada de muchos sabinos, muy viejos, altos y frondosos. En las horas pico, mañanas y tardes, se hacía mucho tráfico, pero en horas poco concurridas pasabas rápidamente por ese lugar. Mi padre, al ir a su trabajo en el turno que la mayoría tiene, de 8 a 5, le tocaba el tráfico muy pesado en los accesos, pero mi madre tenía sus turnos de tarde durante esas semanas, así que el tráfico no era mayor problema. Mi madre alcanzaba a mi padre en su trabajo, de ahí él la llevaba hasta su oficina y después volvía a casa con mis hermanos y yo. Al caer la noche era la misma rutina que hace unos años. Mi hermano mayor, ahora con 17 años, y mi hermana y yo de 11 y 9 respectivamente, nos quedábamos en casa y mi padre se iba a recoger a mi madre del trabajo, llevándose a mi hermana menor consigo en el auto. En esta ocasión, mi madre tuvo algunos contratiempos y tuvo que salir una hora después de su hora de salida, a medianoche. Llamó a mi papá como de costumbre. Ya que dio la hora aproximada para salir con tiempo, salió con mi hermana, la acomodó en su asiento infantil en la parte trasera del auto, subió y emprendió la marcha. Tomó rumbo hacia el acceso donde hay muchos sabinos. Era una noche con bastante viento, se había pronosticado tormenta y le habían acertado. Las nubes grandes cargadas de lluvia se veían a unos kilómetros rumbo al sur de la ciudad. El viento sacudía un poco el coche, así que tuvo que ir con precaución. Al llegar al camino de sabinos, mi padre notó cómo estos árboles tan grandes se sacudían de las copas. El viento era bastante fuerte, las ramas y hojas estaban moviéndose de un lado a otro. Unos 10 minutos después ya nos encontrábamos afuera del trabajo de mi mamá. Apenas subió se dejó venir la lluvia. Mi padre comenzó a conducir de regreso a nuestra casa. Era casi la 1 de la madrugada cuando íbamos llegando a la calle de los Sabinos. Él iba conduciendo lento debido a la lluvia. Traía el radio encendido escuchando música para que mi hermanita no se asustara con los truenos. Mi madre iba en la parte de atrás junto a ella. Al llegar a la mitad de la calle, el auto se sacudió violentamente. Algo pesado había caído sobre el techo, lo que lo había empujado hacia abajo. Mi padre estaba a punto de bajarse cuando el auto se volvió a sacudir, pero de manera lateral, como si alguien hiciera fuerza en el techo de lado a lado para mover el auto. Encendió todas sus luces altas y puso los limpiabrisas al máximo. Aceleró a todo lo que daba el auto. Él sabía que traía a alguien o algo encima, así que aceleró bruscamente y después frenó de igual forma, así en repetidas ocasiones, hasta que en una frenada se detuvo junto a una camioneta grande. Quiso comprobar que ya no había nada en su techo y pudo notar en el reflejo del vidrio de la puerta a un ser enorme, de brazos muy largos y macabros ojos rojos, mirando hacia las ramas de los sabinos, cuando de pronto el auto se sacudió violentamente de nuevo. Esa cosa había saltado de regreso hacia los árboles. Mi padre aceleró de nuevo para dejar esa calle de árboles atrás y llegar a una zona con más casas y alumbrado. Al llegar, se orilló y volteó a ver cómo estaba mi mamá y mi hermanita. Dice que iban dormidas. No sintieron nada del ajetreo que ocurrió hace unos momentos. Esto lo asustó al principio. Pensó que se habían desmayado del susto o algo similar, pero no. Les habló, las movió un poco y despertaron. Realmente iban dormidas y no se enteraron de nada de lo que sucedió.
Llegó a la casa y quiso comprobar los daños en el techo del auto. Era obvio que esta cosa lo había dañado, pero no tenía ni un solo rasguño. Nos contó lo que ocurrió a todos al llegar a la casa y quedamos impactados con lo sucedido. Mi madre estaba preocupada por mi padre, pero a la vez aliviada de que su niña, la menor, no haya tenido que pasar por tal experiencia. Mi mamá nos comentó que esta cosa seguía buscando a alguien a quien infundirle miedo y como se nos hizo tarde, le tocó a mi padre volver a vivir una experiencia con aquella cosa. Al siguiente día mi madre renunció a ese trabajo y desde entonces solo trabaja en empleos diurnos para evitar exponer a su familia de nuevo a otro encuentro con aquel ente de los árboles. Hace unas semanas, el pasado 30 de marzo, estábamos haciendo los ensayos del Vía Crucis. El ensayo salió como era esperado, sin ningún contratiempo, y lo estábamos haciendo en un salón bastante grande de la parroquia. Dicho salón estaba ubicado detrás del templo y era usado para múltiples cosas, para ensayos, para el catecismo, para hacer oración o para cualquier evento que estuviera relacionado con la iglesia. Este salón estaba ubicado en el primer piso y era un edificio de 2 pisos, un salón para cada piso. Durante nuestro ensayo, en el salón del segundo piso se encontraba el coro de la iglesia ensayando para la misa del día siguiente. En ese momento ellos estaban tomando un descanso y nuestro grupo del Vía Crucis estaba en pausa del ensayo porque varios compañeros habían ido al baño. Así que el ambiente era tranquilo, se escuchaban pláticas y risas de algunos compañeros, tanto de nuestro salón en el primer piso como del grupo del salón del segundo piso. Cuando de pronto escuchamos un sonido bastante estruendoso y preocupante. Era un rugido gutural que te enchinaba la piel y se había escuchado dentro del templo. Todos alarmados salimos del salón. Los del coro también salieron apresurados bajando las escaleras preguntando qué había hecho tal sonido. No supimos responder y fuimos todos juntos al templo a revisar. Era difícil para nosotros avanzar después de haber escuchado semejante cosa, ya que había ocurrido pasadas las 9 de la noche y la iglesia ya se encontraba cerrada y sola. Solo nuestros grupos tenían permiso para estar ahí. Al avanzar hacia el templo notamos en la puerta un enjambre de moscas, literal un enjambre, cientos de moscas volando erráticamente justo enfrente de la puerta y un olor a putrefacción emanaba de la misma. Todos nos quedamos congelados al ver dicha escena, así que no lo pensamos 2 veces. Dimos media vuelta y volvimos deprisa a los salones, tomamos nuestras cosas, rápidamente fuimos al baño por nuestros compañeros para decirles que el ensayo había terminado por esa noche. Uno de ellos, preocupado por vernos tan apresurados, nos preguntó: ¿alguno de ustedes estaba riéndose a carcajadas hace un momento? Las preguntas para después, vámonos rápido, dijo el encargado del ensayo del Vía Crucis. Salimos de la iglesia y todos nos encaminamos a la casa de uno de nuestros compañeros del ensayo, que también era amigo de los del coro. Ya que llegamos ahí, comenzamos a platicar qué era lo que había pasado y notamos que lo que habíamos escuchado era dispar. El grupo grande que estaba en los salones había escuchado un rugido gutural, mientras que los 3 compañeros que habían ido al baño habían escuchado una carcajada tétrica. Al escucharla se alarmaron, pero después pensaron que era nuestro grupo jugando en el salón, en lo que ellos habían ido al baño. Nunca más nos quedamos a ensayos en la iglesia cuando caía la noche. El 3 de octubre de 1986, el submarino soviético K-219 estaba patrullando el Océano Atlántico, a unos 1100 kilómetros al noreste del Triángulo de las Bermudas. Algo sacudió la nave bruscamente. Se encendió la alarma de combate y todos se precipitaron hacia sus estaciones de batalla. Estuvieron en alerta máxima. El capitán ordenó que se preparara el cuarto de torpedos ante un ataque inminente. Uno de los ingenieros reportó al capitán una fuga en una de las válvulas de la sala de torpedos e intentó detener la fuga para evitar que la sala se inundara. El intento del tripulante fue en vano y el agua continuaba entrando rápidamente. Esto ocasionó que la cubierta de uno de los torpedos se partiera y explotara, ocasionando el fallecimiento de 3 marineros y que la fuga fuera aún mayor debido al daño ocasionado por la explosión. Uno de los tripulantes se sacrificó entrando al compartimiento del reactor para apagar el motor. Gracias a ello, el submarino pudo retornar a la superficie.
Una vez emergieron, el capitán abrió la compuerta y pudo notar algo sumamente escalofriante. Dos arañazos enormes recorrían una parte de uno de los costados de la nave. Cualquiera podría decir que colisionaron con alguna piedra, arrecife u otra nave. La Marina soviética sospechó que la causa de aquel desperfecto y de la explosión fue ocasionada por un submarino estadounidense que se encontraba patrullando el área, el USS Augusta, aunque la Marina estadounidense niega dichos ataques al K-219. En 2010, el capitán soviético Nikolai Tushin participó en una entrevista donde afirmó que él cree que el K-219 colisionó con un objeto submarino denominado The Quaker, llamado así por el sonido que hace, que combina el ruido de un pato y de una rana. Dicho sonido se hizo famoso entre las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fría, debido a los avances en la tecnología de radares y de acústica que tenían ambos bandos, estadounidenses y soviéticos. Si realmente aquella criatura existe, muy probablemente aún pueda visitar al K-219 en el fondo del océano. La siguiente historia, antes de empezar a contarla, queremos dar un poquito de contexto de lo que trata. Los hechos que les vamos a platicar suceden al oriente de la ciudad de Monterrey, específicamente en el municipio de Juárez, Nuevo León. El relato acontece en las zonas de la colonia Monteverde, Montecristal, Valle Sur, entre otras colonias de esa zona. Es una zona no totalmente urbanizada. Si ustedes entran a una de estas tres colonias que acabamos de mencionar, se encuentran con casetas de vigilancia, transporte público, alumbrado, drenaje, etc. La urbanización típica. Pero entre más te adentres en la colonia, empezarás a notar cada vez menos urbanización, menos alumbrado, en ocasiones en total oscuridad más que la iluminación exterior de las viviendas, más caminos de tierra que pavimentados, y en muchas partes hay terrenos que no están ocupados, que son pura vegetación. Entonces puedes encontrarte casas a cada 300 metros, cada 500 metros o cada 100 metros, a diferencia de la entrada donde todos los terrenos están ocupados. Por ende, las casas están más cercanas entre sí y hay más concentración de gente. Habiéndonos empapado en el contexto de esa zona de Juárez, Nuevo León, el relato trata sobre una criatura enorme y animalesca que se manifiesta en esta zona. Ya han habido múltiples avistamientos de los lugareños que son muy conocidos. Por ejemplo, hay historias que ya se conocen donde un grupo de jóvenes iban en su camioneta e iban siguiendo a esta cosa, la cual iba brincando en los techos de las casas por la calle donde iban circulando ellos. Llevaban bastante velocidad. Para un humano iba a ser imposible correr esa velocidad y esta cosa iba saltando por los techos con una enorme facilidad. Y también hay otras historias menores donde algún vecino vio salir esta criatura de un arroyo cercano o ir de regreso al mismo para perderse en la oscuridad. La historia que hoy les traemos es algo similar a estas, así que sin más preámbulo, esta es la historia que titulamos Una criatura gigante en Juárez, Nuevo León. Una noche estábamos mi esposo y mi familia a punto de irnos a dormir. Yo estaba preparando el lonche de mi esposo y el de mis hijos para el siguiente día. Un rato después, ya que terminé lo que me tenía ocupado en la cocina, fui al cuarto de mis hijos para arroparlos, contarles un cuento para dormir. Eran casi las 9 de la noche, así que no era tarde. Una vez que acabé de arropar y acostar a mis hijos, me dirigí a mi habitación. Mi esposo ya estaba ahí. Estaba también preparándose para dormir. Cuando mi esposo sale del baño, mi esposo y yo nos quedamos inmóviles. Estábamos bastante aterrados. Este sonido que había venido de afuera se escuchó bastante retirado. Claramente era un animal bastante grande que emitió este rugido. Algunos de los perros de mis vecinos de alrededor comenzaron a ladrar enfurecidos y otros a llorar. Esto nos desconcertó demasiado. No sabíamos qué hacer. No sabíamos si llamar a la policía o si llamar a Protección Civil. No sabíamos realmente qué tan peligroso podía ser aquello que escuchamos porque era la primera vez que lo escuchábamos. Todos estos pensamientos estaban pasando por mi mente cuando de pronto escuchamos un sonido en el techo de mi casa, como si algo muy grande y muy pesado hubiera pasado corriendo a toda velocidad. Mi casa pues es de un tamaño regular, es de un piso solamente. Requieres recorrer unos 9 metros a lo ancho para después encontrarte con nuestro patio lateral.
Donde vivimos en la colonia es en las zonas alejadas donde hay menos casas y menos urbanización. Esta cosa saltó, llegó a mi techo y de 2 pasos recorrió todo el ancho de mi techo para después brincar al patio lateral y después saltar al terreno aledaño que está vacío. No les miento, esta cosa cimbró la casa cuando brincó sobre el techo. Las ventanas y puertas vibraron. También cuando esta criatura pasó sobre el techo fue cuando los perros de alrededor de mis vecinos estaban en su punto más crítico, ladrando descontrolados y llorando. Un relajo muy ruidoso lo que estaban haciendo estos animalitos. Y lo más extraño es que, al momento que esta cosa pasó por arriba de mi casa y saltó hacia los terrenos de al lado que están vacíos y que no hay casas ahí, los animales en ese instante dejaron de ladrar. Todo fue silencio absoluto, como si algo los hubiera callado de tajo. Solo escuchamos hierbas, árboles y ramas moverse mientras esa cosa se alejaba. Ya no se escuchó nada por el resto de la noche, lo cual fue bastante inquietante. Así que pues por obvias razones nos la pasamos en vela mi esposo y yo. Una noche yo venía de regreso de mi trabajo. Cuando es día de pago yo llego a la entrada de la colonia en Montecristal y ahí venden de todo tipo de comida. Tacos, pollos, hamburguesas, etc. Me acerqué al puesto de tacos favorito, pedí la comida y una vez que me la entregaron empecé a caminar rumbo a mi casa. Mi casa está ubicada en la parte que está a mediación de la colonia, que es justo donde empieza a bajar la urbanización. La mayoría de las calles ya están pavimentadas, pero algunas todavía tienen algo de caminos de tierra y uno que otro terreno aún se encuentra vacío, pero ya la gran mayoría está ocupado y urbanizado. Yo iba camino hacia mi casa, ya estaba a 3 cuadras de distancia, di vuelta en la segunda cuadra y empecé a caminar cuando de pronto escuché detrás mío que algo venía corriendo, pero se escuchaba que venía desde arriba. No venía a nivel de calle, lo escuchaba arriba de mí, pero atrás. Esto me asustó muchísimo. Yo pensé que me iban a asaltar. Siempre que vengo de noche cargo conmigo una navajita de bolsillo, para no estar desprotegido, porque estas colonias, como no tienen la urbanización completa y hay partes muy oscuras porque no hay alumbrado, propicia que haya asaltantes en la zona. Entonces me preparé. Saqué mi navaja de mi bolsillo, la extendí y la tenía en mi mano. Estaba listo, pero no veía a nadie. Al momento de empezar a escuchar este ruido me volteé a ver quién venía, pero no logré ver a nadie. Sin embargo, seguía escuchando que alguien se acercaba. No podía ver lo que era. Lo malo de esta calle era que sí tiene alumbrado, pero en ese momento estaba fallando. La calle estaba parcialmente oscura. Lo único que iluminaba eran las luces exteriores de las viviendas. Estas luces iluminan unos cuantos metros al frente, por lo tanto no lograba ver nada acercándose a mí, pero seguía escuchando que algo venía. Algo muy grande y pesado. Me empezó a dar mucho miedo, así que me volteé rápidamente, empecé a correr a toda velocidad las últimas 2 cuadras que restaban para llegar a mi casa. Mi cuerpo estaba inundado de adrenalina de tanto miedo que tenía y seguía escuchando que algo venía detrás de mí. En una de las ocasiones en las que volteé hacia atrás, sobre una de estas casas que estaba bien iluminada, pude ver de reojo como algo enorme saltó del techo de uno de los vecinos al techo de esta casa. Algo venía saltando en los techos. Iba avanzando al paralelo mío, solo que un poco hacia atrás. Estas casas son anchas, no son casas pequeñas. Son casas anchas y esta cosa en 2 pasos ya recorrió una casa completa y saltaba a la siguiente. Una vez llegando al cruce para la siguiente cuadra, la de mi casa, desde la esquina son como unos 400 metros hacia adelante para poder llegar a la siguiente zona donde hay casas. Esta cosa iba saltando por los techos, así que mi preocupación aquí era que fuera a bajarse y me fuera a seguir a nivel de calle, dándome alcance más fácilmente, pensé. Me paré en seco antes de atravesar el cruce. Volteé hacia atrás para ver a esta criatura y qué era lo que iba a hacer, estar preparado para lo que fuera. Esta cosa se detuvo. Lamentablemente donde se detuvo era una casa que estaba sola, no abandonada, pero era una casa de fin de semana y la gente venía cada cierto tiempo. Estaba totalmente apagada, salvo una lucecita al frente que no iluminaba gran cosa. No podía verlo, solo veía una sombra parada en el techo. De pronto, pasa un carro detrás de mí con las luces altas. Esas luces tan malamente usadas que traen de LED, de China, baratas, que iluminan para todos lados y no solamente iluminan el frente. Y entonces te encandilan. Las luces de este carro me dejaron ver qué era lo que había en el techo y a su vez
Esta cosa, cuando vio que la luz estaba muy fuerte, se volteó rápidamente y se alejó igualmente, saltando sobre las casas de regreso. Esa pequeña fracción de segundo en la cual aquel auto encandiló a esa criatura me permitió ver que era un animal desconocido, una criatura enorme, peluda, de color negro y fácil medía unos 2,5 metros de alto. Era como si estuviera viendo un gorila, pero mucho más grande. No soy un experto en gorilas, pero pienso que estos han de medir alrededor de unos 2 metros. Esta cosa medía entre 2,5 y 3 metros y no estaba erguido. Estaba como se para un gorila, o sea, en las 4 patas. Imagínate si estuviera parado erguido, fácilmente mediría unos 4 metros. Al momento de ver esta cosa y ver que se alejaba, me espanté. Las canas que me ves son producto de aquel susto al ver iluminada aquella criatura. Rápidamente corrí de nuevo la última cuadra para llegar a mi casa. Afortunadamente, este último tramo estaba bien iluminado, así que pude llegar a mi vivienda sin mayor problema. Pero siempre me quedé la incógnita. ¿Qué hubiera sucedido si aquel auto no hubiera pasado detrás de mí y no hubiera deslumbrado a aquella criatura? ¿Me habría seguido hasta mi casa? ¿Me habría alcanzado? Nunca lo sabré y no deseo averiguarlo. Una vecina le contó a mi hermano una anécdota que tuvieron con una criatura con alas gigante. En específico, era un pájaro gigante de color negro. Esta es la historia. En la casa de esa vecina, en el segundo piso, tienen 2 habitaciones independientes a la casa. Una de las habitaciones está para la parte del frente de la casa y la otra hacia atrás, hacia el patio. En cada una de esas habitaciones vivían las 2 hijas con sus esposos, cada matrimonio en su respectiva habitación. Ambos matrimonios eran jóvenes, así que los padres los apoyaban para que no tuvieran que gastar en rentas y les prestaban dichas habitaciones. El patio de esa casa era como cualquier patio mexicano, en cuanto a dimensiones, de unos 3 o 4 metros de fondo y unos 7 metros de ancho. Y la familia tenía decorado el mismo con plantas y una rotonda pequeña, y en medio de la rotonda tenían un árbol grande y bonito. No sabemos exactamente qué árbol era, pero era de un tronco blanco, bastante grande y frondoso. Sobresalía varios metros por encima del segundo piso de la casa. Una noche, antes de ir a dormir, una de las esposas grita lo suficiente para que la esposa de la otra habitación escuchara. Esto la puso en alerta. Estaba por salir cuando pudo ver una cosa enorme pasar volando escasos metros por encima de la casa y posarse sobre el árbol del patio. Era algo enorme porque pudo escuchar los aleteos y el viento que desplazaba al ir volando y moviendo sus alas. Ambas salieron y vieron la impactante escena. Un pájaro enorme estaba parado sobre aquel árbol, dejándolo doblado del tronco debido al peso de aquel descomunal animal. No era del tamaño de un cuervo ni de un águila, esto era mucho más grande que todo el árbol junto. Al notar la presencia de ambas mujeres, el ave extendió sus alas como si de un desafío se tratara. Cabe destacar que esta ave no hacía ningún ruido, ningún graznido, solamente el ruido que hacía era el de sus alas desplazándose para volar y, por supuesto, el ruido del árbol soportando apenas el peso de aquel colosal animal. Las miró fijamente a las 2, pero ellas no se dejaron llenar de miedo, ya que tenían a sus niños en las habitaciones durmiendo. Comenzaron a decirle cosas para lograr espantarla, pero el ave ni se inmutó. Continuaba viéndolas fijamente con las alas extendidas. Estando en esta posición con las alas abiertas, toda la envergadura del ave abarcaba el patio completo de la vivienda, los 7 metros de ancho. De pronto, la radio se encendió y en ella se podía escuchar una canción cuya letra decía que no se metieran con fuerzas que no comprenden. Esto las aterró. Corrieron de vuelta a sus respectivas habitaciones llenas de miedo. Tomaron a sus pequeños en brazos y corrieron al primer piso de la casa. Las escaleras para bajar estaban atrás en el patio, así que tuvieron que pasar demasiado cerca de aquel animal. Dicen ambas que sintieron la mirada de esta cosa seguirlas todo el trayecto hasta que desaparecieron al entrar al primer piso de la casa. Cuando hubieron llegado abajo,
Casi al instante pudieron escuchar cómo el árbol se sacudía de nuevo. Escucharon a algo saltar del mismo y posteriormente escucharon unos aleteos masivos alejarse de la casa, seguido de ráfagas de aire y polvo producto del aleteo de aquel ser. Esta criatura no era como la leyenda de la ciudad que cuenta que un hombre pájaro vive en el Cerro de la Silla. Tampoco era el hombre polilla. Esto era literal un pájaro aterradoramente grande. Si gustan buscar en Google Argentavis, sabrán con exactitud las características físicas del animal que vieron mis vecinas aquella noche, postrado sobre el árbol de su patio. Hola, me gustaría compartirles otro relato que le sucedió a la familia de mi abuelo hace varias décadas. Corría la década de los 70 en ese entonces. Para no hacer el relato muy largo dando contexto de cómo vivían en aquel tiempo, esa zona aún era de ranchos, terracería y despoblado en su mayoría, siendo que a unos kilómetros más al norte, Monterrey ya estaba más desarrollado y más urbanizado. Mi familia en aquel entonces aún era joven, en su mayoría estaban solteros y es una familia bastante numerosa, donde mis tíos eran desde niños pequeños hasta adultos que ya se habían casado. Mi abuelo siempre fue un hombre respetable, siempre un hombre fuerte que se dedicaba a trabajar su rancho. Bien se dice que en los ranchos no existen los fines de semana, los animales tienen que comer sin contemplar que sea un día festivo o vacaciones. El ranchero siempre trabaja sin parar y mi abuelo muy gustosamente lo hacía. Él y mi abuela llevaban una vida muy tranquila y simple, rodeados de sus hijos. Al ser un rancho debía tener mucha herramienta, desde palas, trinchos, carretillas, escobas, cepillos, cubetas, un largo, etc. Así que en el rancho había algunas cabañas pequeñas donde se guardaba la herramienta, algunas para cada tipo de herramienta para tener un mejor control donde mi abuelo almacenaba sus herramientas. 3, 2, 1. En una ocasión, una de esas cabañas tuvo que ser desocupada ya que el clima hizo lo suyo y terminó carcomiendo la madera de una de las paredes. Así que mi abuelo construyó otra cabaña y movió su herramienta a ella. Mis tíos le pidieron a mi abuelo que les dejara aquella cabaña para poder jugar en ella. Mi abuelo accedió, reparó el hoyo con una tarima de madera y se las dejó a sus hijos. Mis tíos estaban muy contentos por tener su casita y naturalmente crearon un club donde se reunían para platicar y bromear de sus ocurrencias, también para planear sus travesuras sin que mi abuelo supiera. Un buen día, 2 de mis tíos planearon una de tantas travesuras. «Oye, ¿alguna vez te has subido un cerdo?» «¿Ahora qué locura traes en mente, Armando?», respondió mi tío Ignacio. «Oh, ¿te interesa el reto o no?» «Claro, ¿de qué trata?» «Simple. Buscas al cerdo que esté más enlodado y lo montas. El cerdo comenzará a correr como loco y el que dure más sobre el animal será el vencedor. Algo así como el rodeo, pero no tendrías que ser lanzado por el aire por un caballo o un toro. Solamente caerías enlodado del cerdo». «Órale pues, me apunto». Llegó la noche y los muchachos salieron calladamente de la casa de mis abuelos. Caminaron hacia el corral de los cerdos, eligieron el que estuviera más enlodado y comenzaron su travesura. A mi abuelo no se le escapaba ninguna y naturalmente esta acción de sus hijos no fue la excepción. Al siguiente día, casi cuando era de noche, los chavos estaban en su casa club. Mi abuelo se acercó y desde afuera les dijo: «Armando e Ignacio, se van a quedar a dormir aquí por lo que le hicieron al cerdo ayer en la noche. Piensen en ello y por la mañana me platican. Ah, y por su travesura les toca limpiar el corral de los cerdos toda la semana. Se me duermen ya, no quiero que hagan ruido». Mis tíos siempre respetaron a mi abuelo. Era un respeto genuino porque las enseñanzas de mi abuelo iban más allá de una simple reprimenda con la chancla o el cinturón. Él los ponía a trabajar a hacer algunas labores del rancho acorde a su edad. Te portabas mal, entonces te tocaba trabajar. Te portabas bien y cumples con tus obligaciones, te toca jugar. Esa noche los chavos durmieron en su pequeña casa club. Como estaba bastante cerca de la casa del abuelo, él podía ver aquella pequeña cabaña desde su cama y se quedaba tranquilo que ellos estuvieran ahí durmiendo. Meses después, una noche, estaban en la cabaña Armando, Ignacio y un primo de ellos que se llama José. Era de los mayores entre todos los primos, una persona que imponía respeto, una persona de temer, entrona, de esas que se les respeta por miedo, a diferencia de mi abuelo. Hoy en día, si mencionas su apodo en aquella zona, se alejan por miedo, así de canijo es José.
Armando e Ignacio, teniendo entre 8 y 10 años, estaban discutiendo sobre cosas de niños. Era algo tarde, casi las 11 de la noche. José estaba recostado al fondo de la cabaña, dándole la espalda a la tarima que tapaba a medias el hoyo. Un sonido de espuelas se escuchó aproximándose a la cabaña. José, extrañado, volteó hacia el hoyo y vio unas botas paradas junto a la tarima. Las tarimas suelen ser rectangulares, con tablas clavadas y separadas entre sí. Miden alrededor de 1,20 m por 1 metro. El hoyo era algo considerable. La tarima sobrepasaba el hoyo entre unos 10 y 20 centímetros por lado. Hago mucho énfasis en estas medidas porque José solo podía ver las botas. No porque lo que fuera que las trajera era invisible, no. Literalmente solo podía ver las botas de lo grandes que eran. ¿Qué tan grande estaría esta persona si solo podía ver sus botas a través de un hoyo de alrededor de 1 metro de diámetro? Mis tíos no se dieron cuenta de lo que había escuchado José. Ellos seguían hablando. Ya duérmanse, dejen de estar peleando por tonteras y cierren los ojos, ya es tarde. Ellos, al tenerle miedo por cómo era, inmediatamente lo obedecieron. Dejaron de discutir y se durmieron. José no quería que fueran a ver o escuchar lo que sea que estaba afuera. Al día siguiente le platicó José a mis abuelos lo que vio durante la noche. Mi abuelo se decidió y cerró aquel hoyo correctamente con buena madera y quitó la madera podrida para dejar maciza aquella casa. No quería quitarle a mis tíos su casa, pero quería que estuvieran a salvo de lo que fuera aquella cosa. Podían jugar en la casa mientras mi abuelo estuviera despierto, pero si él se iba a la cama a descansar, les ordenaba que volvieran a su casa a dormir y todos obedecían sin excepción. Tras 2 horas viajando en la pick-up de Arturo, llegamos al fin a la casona donde una semana antes habíamos decidido ir a pasar la noche, pero no precisamente durmiendo. Teníamos que registrar fotos de construcciones antiguas para un trabajo y, para nosotros, la más apropiada fue una casa de 3 pisos, completamente abandonada ya hace mucho tiempo. Cuando la vimos por primera vez sabíamos que era la adecuada. Eran las 11 en punto de la noche. Nos bajamos de la camioneta y dirigimos nuestra vista hacia el lugar donde estaba situada la casa. Estaba casi destruida, y notamos cómo la tenue luz anaranjada que desprendía el faro situado al lado de la puerta de la entrada le daba un aspecto aterrador a la vivienda. Mi amigo Daniel y yo llevábamos las cámaras en las manos. Tomamos pocas fotos de la fachada y decidimos entrar rápido, ya que hacía un terrible frío insoportable y la neblina empezaba a aparecer en el lugar. Arturo dijo que no quería entrar. No le gustaba meterse en casas abandonadas, así que prefirió quedarse a cuidar la entrada desde su camioneta. La casa estaba ubicada en un lugar aislado que aparentaba ser un bosque, donde el silencio daba una sensación de inseguridad inquietante. Adentro vimos sorprendidos una gran cantidad de basura, tablas y vidrios tirados por casi todas partes y un olor pútrido llegó hasta nuestras fosas nasales. Tratamos de caminar con cuidado para no hacernos daño. Como todo estaba oscuro, activamos el flash de nuestras cámaras y comenzamos a tomar fotos. Me aterraba saber que había 3 pisos a los cuales tomarles fotos y que los 2 primeros carecían de ventanas. Solo podía seguir a Daniel guiado por su voz o por el flash de las fotos que iba tomando. Pasaron unos minutos y Daniel me gritó que subiera al 2.º piso, pero yo ni siquiera sabía dónde estaba. Además, caminaba muy despacio para no tropezarme o cortarme con algún vidrio. Daniel me volvió a gritar y por suerte visualicé a lo lejos un muy pequeño resplandor de la luz de la cámara. Fui hacia allá y encontré unos escalones de madera, pero con cada paso que daba más miedo tenía, ya que los rechinidos y los crujidos eran más fuertes. Al llegar, al parecer Daniel había acabado de tomar fotos ahí, porque ahora me gritaba que subiera al 3.er piso. Tomé 2 fotos y seguí. Esta vez encontré rápidamente las escaleras, pero al sujetarme del pasamanos, este se rompió y yo caí para atrás. Sentí que algo cortó la palma de mi mano, pero no grité. Me paré cuidadosamente y me di cuenta de que la cámara se me había caído. La verdad ya no me importó. Estaba concentrado en el dolor. Sentí que la sangre no paraba de escurrir por mi mano. «Daniel, ¿dónde estás? Tenemos que irnos, me he cortado la mano con un vidrio», le grité. No hubo respuesta. Vociferé lo mismo varias veces, pero nadie me respondía y el dolor era cada vez más agudo. Luego me di cuenta que la pierna también me dolía. Supe, aterrado, que también tenía un trozo de vidrio encajado ahí.
Era ya demasiado dolor, así que decidí salir de ese lugar. Me daba pena dejar a Daniel solo, pero yo necesitaba atención médica. Bajé al primer piso y traté de buscar la puerta, pero el dolor y la oscuridad me lo impedían, hasta que en medio de mi sufrimiento pasó algo que me heló el corazón. Me quedé parado ante el sonido siniestro de algo que respiraba junto a mi costado. Traté de lentamente moverme hacia atrás cuando, sin intención, mi mano rozó una textura muy rara. Lo primero que me vino a la mente fue que era algún tipo de pelaje, solo que parecía como si estuviera quemado. Salí corriendo, hacia cualquier parte. Estaba completamente desorientado. Iba corriendo en completa penumbra. Escuché los pasos de esa cosa venir detrás de mí. Sentí como retumbaba el piso con cada paso que esa cosa daba. Pensé que se caería el piso de la fuerza con la que pisaba aquel ser. Esos pasos tan estruendosos no me permitieron escuchar que alguien más se aproximaba de frente. Un flash me cegó completamente y después un grito aterrador. Era Daniel. Había tomado una fotografía justo antes de encontrarnos de frente. Después sentí como me tomó del brazo y corrió casi arrastrándome hacia un pasillo. Una vez que le seguí el paso me soltó y otro flash nos deslumbró. La salida estaba frente a nosotros. La camioneta estaba ahí. Bendito Dios, Arturo siempre fue muy previsor. Había acomodado su camioneta con la caja hacia la entrada. ¡Arturo! ¡Enciende la troca! ¡Apenas subamos a la caja le pisas!, gritó Daniel. Esa cosa seguía detrás nuestro. Podía escucharlo más cerca. Cuando llegamos a la puerta nos lanzamos sobre la caja y apenas subimos, Arturo pisó el acelerador a fondo. El motor rugió y salimos de ahí a toda velocidad. Ya en el hospital me pusieron algunas puntadas de antibióticos. Nada grave, afortunadamente. Los vidrios que me cortaron no dieron con venas o arterias, sobre todo el de la pierna. Ese estuvo muy cerca de tocar una arteria. En palabras de los doctores, si el vidrio me hubiera tocado esa arteria no hubiera sobrevivido. Llegamos muy a tiempo. Cuando salimos del hospital, Daniel sacó su cámara y abrió la galería de fotos. Cuando llegamos a las fotos de nuestro escape nos quedamos estupefactos. Aquella foto que me deslumbró al encontrar a Daniel era impactante. Yo estaba en primer plano, corriendo lleno de terror, y detrás de mí venía una bestia peluda de color negro, de unos 2,5 metros de alto, afilados dientes y macabros ojos rojos. Esperamos que esta nueva entrega haya sido de su agrado. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Recuerden suscribirse, seguirnos, darle me gusta, comentar sus opiniones y compartir nuestros relatos para seguir llegando a espantar a más gente con nuestro contenido. Recuerden enviar sus relatos por inbox a nuestro Facebook, también al correo aquimebajo@gmail.com o en la sección de comentarios. Será un gran placer leer todas sus historias. De nuevo, muchas gracias, que tengan unas felices vacaciones y muy buenas noches.